Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Sí, Señor, nos unimos para alabarte, para engrandecerte, oh Dios, para darte la gloria y la honra que solamente tú te mereces. Te damos gracias por un nuevo día. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias por tus misericordias que cada mañana se renuevan, dándonos la oportunidad de acercarnos más a ti, de conocerte, de experimentarte, Señor, de sentirte en nuestras vidas y de ver tus maravillas. Sí, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, tú eres precioso, tú eres tan bueno, Señor, y por eso te alabamos. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Es bueno anunciar por la mañana tus misericordias y por la noche tu fidelidad. ¿Qué sería, oh Dios, de nosotros sin tu presencia? Te damos gracias por tu paciencia para con cada uno de nosotros. Señor, al moldearnos, al esperarnos, cuando tú constantemente nos estás llamando a que nos acerquemos a ti, a que confiemos y dependamos de ti, Señor. Y muchas veces nos envolvemos en los afanes de esta vida. Muchas veces nos envolvemos en las vanidades de este mundo, olvidándonos que solamente en ti tenemos vida plena. Pero te damos gracias porque tú siempre nos esperas, Señor. Ayúdanos también a entender que somos frágiles, que hay un momento establecido para que nosotros partamos de esta tierra y que no podemos demorar el obedecerte, el buscarte, si alguno de los que están orando conmigo no te han entregado su corazón, el servirte, Señor, porque no sabemos en qué momento tú nos llamarás a tu presencia. Por eso te pedimos que nos ayudes a perseverar en tus caminos. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar tomados de la mano contigo. Padre, nosotros sabemos que en ti está todo poder y toda autoridad. Tú eres un Dios de justicia, tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios sanador, tú eres nuestro compañero y aunque no te vemos, siempre estás a nuestro lado. Te pido por aquellos que se sienten solos, por aquellos que por una u otra forma han sido abandonados, rechazados y están hundidos en eso que le ha pasado y se sienten solos, Señor, que tu presencia se manifieste en sus vidas y que ellos sepan que aunque los seres humanos abandonan, tú nunca nos dejas, tú nunca desamparas la obra de tus manos. Tus oídos siempre se inclinan para escuchar el clamor de tus hijos y por eso hoy una vez más clamamos delante de tu trono para que tu Espíritu Santo sea llenándonos, guiándonos, usándonos conforme a tu voluntad. Señor, mira las necesidades, mira los problemas, mira las diversas peticiones, todas están delante de ti. Y yo creo firmemente que nada es imposible para ti. Por eso te pido que tú seas resolviendo problemas, abriendo puertas cerradas, sanando corazones heridos,
obrando en justicia, porque tu palabra dice que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Mira los que gimen, Señor, Padre Santo, por algún dolor, por alguna situación que les embarga. Padre, mira los que han perdido, Señor, personas y cosas, Dios mío, restituye, restaura en esta hora. Oh Dios, ayúdanos a entender que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayúdanos siempre a proclamar la victoria que tenemos por la fe en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la fe, sabiendo que todas tus promesas se cumplirán en nuestras vidas si nosotros permanecemos fieles a ti. Bendice en esta hora cada vida y sé tú proveyendo para cada una de las necesidades. Señor, trae orden donde hay caos. Trae limpieza donde todo esté sucio. Mira cada corazón que te pide perdón en esta hora por algún pecado que haya cometido. Límpianos, purifícanos, Señor, y ayúdanos a vivir en novedad de vida. Rompe las ataduras que el enemigo haya podido forjar en nosotros. Gracias, oh Dios, porque tú preparas todos los días un banquete delante de nosotros a través de tu palabra para que nos alimentemos y para que nuestros sentidos se ejerciten en el conocimiento de tu voluntad. Gracias te damos, Señor, por tu maravillosa palabra, que no solamente la escuchemos, que no solamente la escudriñemos, sino que la hagamos nuestra forma de vida y que la apliquemos en cada circunstancia. Bendito seas tú, Señor, por los siglos de los siglos, Dios eterno, soberano, grande y digno de adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Que el Señor te bendiga. Y en este día quiero leer en el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 5, sus versos 24 al 34. Una historia quizás muy conocida, pero una historia que encierra un mensaje de fortaleza, de aliento y de esperanza para aquellas personas que se encuentran en situaciones límites, situaciones que para ti quizás parecen o son imposibles, porque hay cosas que nosotros como seres humanos no podemos resolver. Problemas demasiado grandes, abrumadores para nuestras fuerzas limitadas, cargas que nos oprimen y no nos permiten enderezarnos o levantarnos. Y lo intentamos todo, pero parece como si no hubiera solución, parece como si nada cambiara. Y eso nos lleva a sentirnos cansados, débiles y sin esperanza. Pero Dios quiere recordarte en este día a través de la historia de esta mujer que hay esperanza, que tu problema y tu prueba no es el fin de todo, que no todo se ha dicho, que debes creer, proclamar y entender que la última palabra la tiene Dios. Y es que en esos momentos en que nos enfrentamos a imposibilidades, en que tocamos fondo y parece que es el final, el enemigo viene siempre a hacer su trabajo. ¿Y cuál es? Susurrarnos que no hay esperanza, que estamos mal, que no hay salida, que qué vamos a hacer. Y esas palabras tienden a debilitarnos.
Y a muchos hasta le roban la fe que un día decidieron tener. Pero tú no puedes olvidarte de que Jesucristo ha venido para salvarnos y para darnos la solución que necesitamos. No sabemos cuál es la mejor solución. Pedimos a Dios que haga esto, que haga aquello, pero el único que sabe cuál es la salida y la solución es el Señor. Así que si tú te encuentras en este momento en esa condición y te encuentras acorralado, escucha y recuerda lo que pasó en la historia de Marcos capítulo 5, sus versos 24 al 34. Dice así: fue pues con él, hablando de Jairo, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta es una historia de fe genuina, de fe inquebrantable. Esta mujer padecía de una hemorragia y conforme dice la historia, su problema se había prolongado durante 12 años. ¿Podría usted imaginarse esto? 12 años con una hemorragia. Pero no se queda ahí el problema, sino que conforme dice la palabra, y quiero destacar algo, lo primero que tú tienes que mirar es a ti que estás esperando en Dios, a ti que llevas mucho tiempo esperando en Dios una solución, una respuesta, un milagro de cualquier índole. Escucha bien esta historia. 12 años con una hemorragia. Y dice la palabra que había sufrido mucho, claro, y sobre todo las mujeres. Podríamos imaginarnos y entender el dolor de esta mujer, pero no solamente había sufrido, sino que había gastado todo lo que tenía. Como cuando nosotros decimos: Señor, pero se me agotan las fuerzas. Señor, pero lo he dado todo. He buscado por todas partes, he tocado todas las puertas y no he encontrado solución a mi problema. Había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Y sigue diciendo la palabra: mejor le iba peor. Sí, muchas personas, hablando en sentido de salud, muchas personas a veces van a los médicos y gastan y compran medicina y en vez de mejorar están peores. Pero muchas veces el Señor permite en nuestras vidas situaciones límites para despertar en nosotros esa medida de fe que Él ha colocado ahí. Cuando todo marcha bien, la fe la usamos, pero no es tan activa como cuando las cosas se complican y estamos en situaciones límites.
también había otro problema que ella tenía, y es que esta mujer, conforme la ley, usted puede leerlo en Levítico capítulo 15, versos 25 al 27, era impura. Y no solo ella, sino que todo el que ella tocara, incluyendo a Jesús, según la ley, se consideraba una persona impura. Jesús va en medio de una multitud. No van dos, tres, cuatro gente, no, una multitud. Y era tan grande que la multitud le apretaba. Pero también entendemos en cuanto a la ley de la impureza de esta mujer, que Jesús no quedó impuro, ya que Cristo vino a cumplir la ley. Él era el verbo hecho carne, no tenía ningún efecto la contaminación de esta mujer sobre Cristo, ya que Él era la morada de Dios en la tierra, el único que puede limpiarnos de todas nuestras inmundicias. Y usted se puede ir identificando con lo que vamos leyendo, con lo que vamos viendo. En medio de su desesperada situación, en medio de su desesperanza, ella un día oye hablar de Jesús. Dice que cuando oyó hablar de Jesús, no se quedó simplemente con lo que oyó. Y esto llama mucho mi atención, porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjese bien los pasos que da esta mujer. Cuando entiende que humanamente no tiene salida, cuando entiende que es imposible que ella, por algún medio humano o terrenal, pueda resolver su problema. En medio de todo eso, ella oye hablar de Jesús. Pero ella no se quedó con lo que oyó. No, ella accionó en base a lo que escuchó. Porque dice que, ahí mismo dice, cuando yo hablar de Jesús, y aquí viene la acción, vino por detrás, entre la multitud, y tocó el borde de su manto. O sea, la palabra que ella escuchó la llevó a accionar en fe para obtener su milagro. ¿Cuántas palabras de Dios en la intimidad mientras oramos, en la Biblia, nosotros escuchamos? Y seguimos viviendo de la misma manera. No logramos nada. No avanzamos. No obtenemos esos milagros que pudiéramos obtener si nosotros accionáramos en fe. Y fíjese bien, cuando la palabra de Dios dice que tocó el borde, no tocó el manto, el borde de su manto, está hablando de una pequeña porción, un hilito del manto del Señor. Ella no necesitó abrazarlo o que él viniera y le impusiera las manos, porque el problema es que nosotros, muchas veces nuestra fe limita a Dios porque le ponemos condiciones. Mire, Dios no tiene límites. Dios puede hacer, Dios puede darte, Dios puede sacarte del hoyo, de la desesperación, de la situación donde tú te encuentras. Lo único que tú tienes que hacer es clamar a Él, accionar en fe, venir a Él, clamar a Él, esperar en Él, y Él hará el milagro. Tú no tienes que decirle a Dios cómo lo tiene que hacer. Él sabe cómo es mejor hacerlo. Mientras estuvo en la tierra, sanó a muchas personas. Y si usted es un estudioso de la palabra o no lo es, sepa que no lo hizo siempre de la misma manera. Esta mujer en su fe tocó el borde del manto. Pero aquí sigue la fe obrando en el verso 28. Dice, porque decía nuestras palabras tienen poder. Cuando usted dice lo que usted quiere y acciona sobre eso, porque
La palabra de Dios lo dice. Cuando usted habla la palabra, sale poder de su boca. Decía, mire lo que decía la fe de ella. Si tocare tan solamente, esa palabra ahí tan solamente. O sea, no estaba diciendo, uy, si él me mirara y viniera y me tocara y me abrazara y me diera una palabra, o hiciera lodo, o dijera, ve a los sacerdotes. No, 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 no. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella habló en fe y su fe la salvó. Y esto nos recuerda lo mismo que hizo el padre de la fe, Abraham. Cuando iba con Isaac, no le dijo a Sara que iba a sacrificar a su único hijo, el hijo de la promesa, donde le sería llamada descendencia. No le dijo, lo que le dijo fue el muchacho, y ya iremos y volveremos. ¿Ve usted? Porque la fe también habla. Si usted dice que tiene fe y dice que no puede, entonces es contrario a la fe que usted tiene. Porque nosotros todo lo podemos en Cristo y con Cristo, que nos fortalece y que tiene todo poder. ¿Oyó hablar de Jesús? Vino por detrás, se movió, actuó, hizo una acción, vino por detrás. Entre la multitud, no le importó la multitud, no le importó la ley. Estaba determinada, porque eso hace la fe, nos determina hasta que obtenemos el milagro. Si tan solamente tocar el borde de su manto. ¿Cuántas veces decimos tener fe, pero subestimamos el clamar a Dios por nuestras necesidades? Subestimamos el encomendar, el entregar a Dios nuestras cargas, ansiedades y luchas y preocupaciones. Subestimamos la oración porque creemos, no, yo tengo que hacer algo. Lo único que tenemos que hacer es clamar. Y después que clamemos, el Espíritu Santo nos va a indicar cómo nosotros debemos accionar. Porque aún cuando el Señor nos dice que estemos quietos y confiemos, estamos accionando. Porque no en todo momento Dios te va a decir, como le dijo al pueblo de Israel, que ponga un pie sobre el río y que el río se va a abrir. O te va a decir, toma las armas y vete a pelear. No, no, no. Dios tiene sus maneras para indicarnos cómo obrar. Lo que tu fe tiene que estar seguro es que la acción que tú haces viene de Dios. No subestimes el poder de la oración. El Señor te dice una vez más, clama a mí y te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La mujer accionó en fe. Y en Santiago capítulo 2, sus versos 14 al 26, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá fe salvarle? Y el verso 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Estoy leyendo algunos versículos del capítulo 2 de Santiago. El verso 20 dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. O sea, que hay una fe que es viva y es como la fe de esta mujer que obró por lo que ella creía. Y hay una fe que es muerta, que es esa la que no hace nada, se siente a esperar y comienza a dudar. Y eso es peligroso. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, van de la mano. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe
sin obras está muerta. Es momento, frente a la palabra de Dios, de examinarnos y ver si nuestra fe es una fe viva, que acciona por lo que cree, por lo que Dios ha dicho y por lo que Dios puede hacer. O si es una fe muerta, que duda, que no cree, que se debilita, que se entristece, que se preocupa, que se pone ansioso, porque no cree. ¿Es tu fe viva o es tu fe muerta? Yo espero que esta palabra resucite tu fe, si aún no tienes una fe viva. Y el verso 29 nos muestra el resultado de una fe viva. Y enseguida, instantáneamente, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Este fue un milagro instantáneo. Y permíteme decirte algo rápidamente. El hecho de que muchas veces lo que pedimos, lo que creemos, nos llega instantáneamente, no quiere decir que Dios se ha olvidado. No quiere decir que Dios no puede hacerlo, jamás. Él puede todo. No quiere decir que tu fe no es correcta, no está haciendo las cosas como son. No, eso no quiere decir eso. Es que todo tiene su tiempo. Y el que sabe cuándo es el tiempo para el milagro, para la sanidad, para la provisión, para el sueño que tú tienes, es Dios. Y ahí también la fe viva actúa. ¿Por qué? Porque una fe viva, mientras espera, no se queja, no murmura, no se entristece. Alaba a Dios. Vendrán momentos, sí, que nos vamos a sentir débiles, que vamos a ser zarandeados, sacudidos, para que dudemos. Pero la fe viva siempre se levantará y glorificará a Dios. Y continuará creyendo y esperando en aquel que todo lo puede. Todo corazón, y lo demuestra esta historia, que clama a Dios con una fe viva, recibe respuesta. Sí, Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Y Él honra la fe de los que creen en Él. La fe no solo produce el milagro que pedimos específico, sino que la fe nos da valor. Porque esta mujer tuvo que armarse de valor y decir, yo fui quien te tocó. Pero Dios honró su fe públicamente. Así que decide creer. Sé específico con Dios y espera el milagro. Que Dios te bendiga.